la encuesta, ¿qué elementos cree usted que son los más rescatables para entender cómo los jóvenes están viviendo esta pandemia? Mira, la verdad es que desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, específicamente la Subsecretaría de la Niñez, quisimos levantar estos datos porque teníamos dudas respecto a cuál era la percepción efectiva de riesgo de los jóvenes, y también porque hoy día, aun cuando no están como en la primera línea comunicacional, porque el mayor riesgo lo tienen los adultos mayores, sí tienen preocupaciones y sí tienen sentimientos que a nosotros nos parece relevante rescatar para poder tomar medidas que los apoyen y los ayuden en esta pandemia, porque todos estamos viviendo procesos de cambio, de angustia, de distintas incertidumbres respecto a lo que va a pasar, y ese es como el objetivo del estudio. Y efectivamente levantamos que hay percepción de riesgo, si bien el 98% considera que es grave, como tú decías, también como el 40% dice que los adultos exageran. Pero lo que más nos preocupó es que casi el 30% cree que los jóvenes no se contagian. Por lo tanto, hay una confusión entre el riesgo de contagio con el riesgo de enfermar gravemente, porque efectivamente ellos pueden ser no portadores o pueden estar contagiando sin tener síntomas, pueden ser asintomáticos, pero de que pueden contagiar, sí pueden contagiar. Por lo tanto, ahí hay una como disyuntiva que tenemos que resolver, y tenemos que generar instancias de mejor información para los jóvenes, porque en el fondo el riesgo más grande es que ellos contagien por esta preocupación que no, o sea, en el fondo noción que tienen de que no se contagian, lo que podrían generar es contagiar a un adulto mayor, ¿cierto? Claro, o a una persona de riesgo. con mayor riesgo. Y esto, ¿saben por qué? El primer dato que nos dio la luz de por qué podía estar pasando esto fue que pedimos a Carabineros los datos de quiénes eran los que estaban vulnerando el toque de queda o los rangos etarios en este sentido, o las cuarentenas, y había un número muy alto entre 18 y 30 años. De esto nos llamaron la atención dos cosas: menores de 18 años poco, por lo tanto ahí había habido como un control por parte de los padres o los mismos niños, pero entre 18 y 30 años muchísimo, muy alto, sin perjuicio de que no son más del, no sé, 20% de la población, había como más de un 50% que eran los que estaban vulnerando. Por lo tanto, por eso nos levantó la alerta para poder levantar esto. Y por otra parte, igual nos encontramos con cosas positivas que podríamos decir, porque, por ejemplo, alrededor de un 40% señala que tiene la intención de ir a ver a sus abuelos cuando termine la pandemia, cuando termine la mayor crisis. Entonces, aun cuando quizás no sea así, quizás no los vayan a ver exactamente, pero sí al menos lo consideran es algo que echan de menos. Y lo otro, que cuando uno le dice qué es lo que les ha servido durante esta situación, aun cuando encontramos una cifra lamentable, que es que alrededor del 40% dice que la verdad es que la educación online no le ha servido o no le interesa, más bien, hay casi un 83% que dice que estar con su familia ha sido muy bueno, que le importa mucho estar con su familia. Eso es algo positivo, digamos. Sí, subsecretaria, ahí es interesante notar que en lo anterior que usted comentaba, la disposición a qué hacer cuando termine la pandemia, se reparten bien equitativamente los que están por la onda de la vida sana y el deporte versus los que están por las fiestas. Y también es interesante que en esta disposición a visitar a los abuelos, por ejemplo, es más fuerte en las mujeres que en los hombres, como que hay más afectividad en las mujeres, ¿o no? Sí, hay más mujeres que dicen que les gustaría ir, que lo encuentran importante, muy importante, y hay más hombres que dicen que lo consideran nada importante. Y hay una cosa que solo te llama la atención respecto a esto: cuando todas las alternativas que tú les preguntas si es que les interesaría hacer, en la mayoría les son o indiferentes o les gustaría mucho hacerlas, como la vida sana, deporte. Respecto a la educación, es la única en que hay un número alto de que no les interesa nada. Y eso es algo que nos preocupa. También con respecto a las preocupaciones, uno le dice qué son las cosas que te importan respecto del futuro. Habla mucho de cómo seguir la economía, perder el empleo, ellos o sus padres, pero perder el año escolar a un número alto, alrededor del 40%, le importa nada.
Entonces, y esos son dos números que nos llaman la atención porque la verdad es que consideramos que en un número importante hay poca valoración de lo que significa estudiar y acceder a educación. Si eso viene llamativo, subsecretaria, me gustaría saber si ustedes pudieron hacer ahí una distinción entre escolares y universitarios. Efectivamente, los que más les importa el perder la educación son entre 16 y 18 años, y a los que menos entre 22 y 24. Increíble, o sea, quiere decir aquellos que están a punto de dar la PSU para poder entrar a la universidad, y a los que están en la universidad les da lo mismo. O sea, hay una cosa, claro, en la medida que se aprende más viejo uno, no es nada, ¿cierto? Entonces, quizás también uno cuando a los 16 años encuentra que perder un año es perder la vida, claro. Y hoy en día uno se da cuenta que un año uno no se da ni cuenta. Subsecretaria, hay ahí, perdón, estamos conversando con la subsecretaria de la Niñez, Carol Baum. Perdona, Mauricio, solamente para precisar un punto, porque hay también una preocupación en el plano económico, y ahí me imagino que tiene que ver con aquellos que están por sobre los 18, 20, 22 años, 24, ¿no? Que es el grupo que está siendo estudiado. Sí, efectivamente, perdón. Sí, la preocupación en el plano económico, porque entiendo que ustedes también preguntaron ahí, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a quedar cesante? ¿Voy a tener trabajo? ¿No voy a tener trabajo? En fin. O sea, que cesante los padres. La mayor preocupación es morir ellos o morir alguien de su familia, y después viene inmediatamente el temor a perder el trabajo y a perder y a cambiar la situación económica de los padres. Esas son las mayores preocupaciones. Y se manifiestan miedo, preocupación por esto. Ahora, hay un dato que es bien importante. Una de las cosas que más consideran es alrededor del 56% mencionan que le temen a tener problemas de salud mental ellos o sus pares. Sí, y ahí, subsecretaria, hay una gráfica que estoy viendo del estudio, de la encuesta, que muestra cómo preguntado a los jóvenes sobre qué sentimiento les causa la epidemia, el que más mencionan es la preocupación, luego la angustia, después el miedo, después el enojo, después la lata. Y hay una distinción también por sexo, porque las mujeres tienden a preocuparse, a expresar más angustia y miedo, mientras que los hombres muestran más lata y enojo. ¿Cómo leen ustedes eso y qué dice eso del tema salud mental y políticas para abordarlo? Mira, en este sentido, nosotros lo que hicimos es, en esta pregunta fue que podían mencionar más de una, ¿ya? Entonces, casi todos, o muchísimos mencionan preocupación, eso es algo que genera. Después, como en la segunda alternativa, ahí se da esta como distinción entre lata y enojo y miedo y angustia. Yo creo que también es una forma de expresar que tenemos como en el fondo el sesgo de género.